Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Hoy yo quiero hablar sobre cómo podemos sanar las finanzas de nuestro hogar. Fíjese que yo muchas veces hablo de sanidad financiera y no hablo de libertad financiera, porque libertad financiera es un concepto que se maneja en el mundo y que los asesores económicos del mercado general manejan. Para muchos asesores del mercado general, para muchos asesores del mundo, libertad financiera significa tener una cuenta de ahorro, haber pagado tus deudas, tener un fondo de inversiones, haber pagado por la educación de tus hijos y ese tipo de cosas, ¿no? Tener un plan de retiro bastante abultado, y a eso llaman libertad financiera. Yo no hablo de libertad financiera, yo prefiero hablar de sanidad financiera, porque yo creo que la sanidad financiera no es un lugar puntual en tu vida, no es un lugar al que tú llegas, sino es un lugar al que tú vives, en el que tú vives. La sanidad financiera es una condición de la vida, es una forma de vida, es como tú vives todos los días, tengas o no tengas mucho dinero, tengas o no tengas una cartera abultada y un plan de retiro así de gordo. La sanidad financiera es como una ciudad, es un lugar donde tú vives, no es un lugar puntual en el tope de una montaña al que tú llegas. Es una condición del corazón, es un estado del alma. Yo, por ejemplo, yo disfruto de sanidad financiera cuando yo vivo en contentamiento. Yo disfruto de sanidad financiera cuando yo vivo en el centro de la voluntad de Dios. Y si la voluntad del Señor es que yo deje este país, como tantos misioneros lo hicieron, y me meta en la selva amazónica, o me meta por allí en el fondo del África, ¿no? Y no gane grandes salarios y no sea muy conocido y muy famoso, si esa es la voluntad de Dios para mi vida, y yo lo hago con excelencia para la gloria de su nombre, yo estoy viviendo en sanidad financiera. Un asesor financiero diría, no, eso es una locura, eso es suicidio económico. Pero nosotros en el cuerpo de Cristo entendemos que ese es el plan de Dios para mi vida y allí hay satisfacción personal. Y esa satisfacción personal de vida no se puede pagar con ningún dinero que el mundo nos pueda dar. La palabra de Dios dice, el Señor Jesús nos dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces, nosotros necesitamos entender qué significa la vida y la vida abundante en nuestras vidas. Entonces, yo quisiera darle algunos consejos para que usted pueda vivir en sanidad financiera, para que usted pueda vivir en ese estado en el que usted encuentra paz. Dice el libro de Proverbios, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, el lugar de la bendición de Dios, ese lugar en el que nosotros vivimos dentro de la bendición de Dios, dentro de su bendición no hay tristeza. En el lugar de la sanidad financiera no hay tristeza. Mucho dinero o poco dinero, no importa cuánto dinero yo tenga, en ese lugar hay paz. Entonces, le voy a dar 6 o 7 conceptos rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. En primer lugar, tenemos que aprender el contentamiento, aprender a vivir en contentamiento. Dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso.
Este es un pasaje en el que el apóstol Pablo, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que enseñan de esto. Este es uno de los pasajes que enseña sobre la doctrina del contentamiento. La doctrina del contentamiento. La doctrina del contentamiento ha desaparecido de la sociedad latinoamericana y de la sociedad norteamericana en los últimos 30 años. Cuando yo crecía en mi iglesia, mi pastor predicaba sobre la doctrina del contentamiento. El día de hoy ya no se predica sobre la doctrina del contentamiento. ¿Qué es lo que dice la doctrina del contentamiento? Esto es muy importante. Entre el 60 y el 65% de todos los problemas económicos que tienen las parejas el día de hoy, especialmente las parejas jóvenes, tiene que ver con la violación a la doctrina del contentamiento. Es un serio problema. La mayoría de los problemas económicos que tenemos están relacionados con la violación a esta doctrina tan importante. ¿Qué dice la doctrina del contentamiento? La doctrina del contentamiento dice que tenemos que aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. Dios te ha colocado a ti en un lugar, en un estrato social, económico-social, en este país. Y nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a vivir en ese estrato económico-social. Pero lo que pasa es que Dios me da suficiente dinero para comprar una bicicleta, yo quiero una moto. Él me da suficiente dinero para comprar una moto, yo quiero un autito. Él me da suficiente dinero para comprar un autito, yo quiero un autito más nuevo, ¿no? Y entonces, pero no tengo el dinero para comprarme la moto o el autito más nuevo, no tengo el dinero. Entonces, cuando no tengo dinero para comprarme algo, ¿cómo me lo compro? Aleluya por el crédito, ¿no? Sí. Y entonces nos compramos las cosas a crédito, acumulamos las deudas y el sueño americano se nos ha convertido en un nightmare, ¿no? Porque vinimos a esta tierra que fluye leche y dólares a que nos vaya mejor, ¿no es cierto? ¿No es cierto que sí? Vinimos a estar mejor, ganamos 10 veces más que nuestros parientes al sur del río Bravo y todavía no nos alcanza. Y nos preguntamos, ¿dónde se fue el dinero? Y andamos con las deudas hasta por acá y los pagos que tenemos que hacer y todo el asunto. Y cuando tenemos tantos pagos y tantas deudas, entonces empiezan los problemas. Ahí empiezan las discusiones, ahí empiezan las peleas, ahí empieza el dedo acusador. No, que tú eres un gastón, no, que tú, la gastona eres tú, no, que los platos voladores, no, ¡fua! Para acá, para allá. Y entonces terminamos diciendo, no, porque el tipo es un buen tipo, por algo te casaste con él, ¿no? Por algo te casaste con él. Pero como está bajo presión, está bajo estrés, dice cosas y hace cosas que normalmente no diría ni haría. ¿Ves? Y ese estrés financiero que vivimos, porque el tema del dinero es una cuestión de supervivencia, ese estrés financiero que nosotros vivimos nos lleva a maltratar a la gente que más amamos. Y eso está destrozando nuestros matrimonios y las familias. Casi el 50% de los matrimonios que se divorcian en este país se divorcian primordialmente por cuestiones económicas. Entonces tenemos que aprender a vivir en contentamiento. ¿Qué dice la doctrina del contentamiento? La doctrina del contentamiento dice que debemos aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. Yo estoy enseñando contentamiento, no conformismo. Conformismo es una cosa, ¿no? Contentamiento es muy diferente. El conformista está sentado mirando el techo y dice, ¿qué voy a hacer? Siempre he sido pobre y siempre lo seré. Pero no estamos hablando de conformismo, estamos hablando de contentamiento, de que si yo estoy en este lugar, en el estrato social, económico-social, aquí en Laredo, yo aprendo a vivir allí. Y si mañana el Señor me da más,
entonces aprendo a vivir feliz con más. Y si el Señor me da aún más de aquí a 5 años, entonces aprendo a vivir feliz con aún más. Y si de aquí a 10 años lo pierdo todo, entonces me quejo. No, entonces aprendo a ser feliz también con nada. Como decía el apóstol Pablo, yo he aprendido a ser feliz en cualquier circunstancia, teniendo abundancia, teniendo necesidad, con la barriga llena, con la barriga vacía. He aprendido a ser feliz en cualquier circunstancia en la que yo me encuentro. ¿Saben por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La felicidad es una decisión personal, es un estado del alma y es una decisión personal. Y yo no la puedo tomar por ti, esa decisión. Solo tú puedes tomarla. Pero tú puedes tomar la decisión el día de hoy de ser feliz con lo que tú tienes. Tú puedes salir de aquí y decir, yo voy a ser feliz con el transporte que yo tengo. Yo voy a ser feliz con la vivienda que yo tengo. Yo voy a ser feliz con la ropa que yo tengo. Yo voy a ser feliz con la familia que yo tengo. En el lugar donde yo estoy, yo voy a ser feliz allí donde yo estoy. Esa es una decisión personal. Ser felices es una decisión personal. Y la decisión es tuya. Nadie más la puede tomar por ti. Número 2, evitar la codicia. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Nuevamente, ¿no? El tema del contentamiento. Ahora, acompañado del concepto de que no debemos codiciar las cosas. Las empresas de mercadeo saben esto muy, pero muy bien. Por eso es que nos animan a comprar cosas, ¿no es cierto?, que no necesitamos con dinero que no tenemos. Entonces, tú necesitas rechazar esas cosas y evitar la codicia. Tú necesitas entender que, número 3, no te debes comparar con los demás. Dice Hebreos 12:1 que cada uno de nosotros debemos de correr, ¿qué carrera? ¿Qué carrera debemos correr? ¿Cuál? ¿La que tenemos por delante? Tú no debes correr mi carrera y yo no debo correr tu carrera. Cada uno de nosotros tenemos la nuestra. Mi vida no es la tuya no es la mía. Entonces, ¿por qué tú vas a querer vivir como yo? Tú vive como tú, porque Dios te dio una carrera a ti para correrla y córrela bien. Cada uno de nosotros tenemos una carrera que debemos correr en la vida. Y nosotros no competimos los unos con los otros. Tú no te tienes que comparar con tus parientes. Deja de compararte con tus parientes, porque no hay punto de comparación. Tu vida es muy diferente de la de tu hermana, tu cuñado, tu primo, tu concuño, ¿no es cierto? Deja de compararte con ellos. Corre con excelencia la carrera que Dios te ha puesto por delante. Acá la cosa es poder llegar al final de la vida y decir como San Pablo, yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, la he corrido bien. Ahora lo único que me queda es la corona que el Señor me tiene preparado a mí para el resto de la eternidad, ¿no? Tú compites contigo mismo, tú no compites con los demás. Tú compites contigo preguntándote a ti mismo, ¿estoy corriendo bien la carrera que Dios me puso por delante? ¿Estoy cumpliendo con su voluntad en mi vida? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga? Esas son las preguntas que te tienes que hacer. Para poder vivir en sanidad financiera, tú necesitas correr tu propia carrera y debes dejar de mirar a la carrera ajena. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, aprende a tener contentamiento, evita la codicia, compara con otros. 4, viva con moderación, sencillamente, porque la moderación te lleva a la prosperidad, te lleva a la acumulación de riquezas, a vivir una vida que normalmente, regularmente,
acumula recursos económicos. Entonces, ¿qué significa esto de la moderación? Vamos a leer un par de versículos bíblicos. Dice 1 Timoteo 2:9. Dice, yo quiero que las mujeres, y esto va también para los varones, no solo para las mujeres, ¿no? Yo quiero que las mujeres y los varones se vistan de una manera que modesta, de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en la que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropas costosas. Esta no es una listita de do's and don'ts, no es una listita de cosas que tengo que hacer y cosas que no tengo que hacer. Este es un concepto que el apóstol Pablo nos da, es una imagen que nos da de cómo nosotros debemos vivir la vida, ¿no? Nos dice el apóstol Pablo, deja de ser flashy, vive normalón, vive normal, ¿no? Mira, la gente más rica que yo conozco son gente normal. Solamente la gente de clase media quiere aparentar lo que no es. ¿Entiendes? Solo la clase media se comporta de esa manera. La gente que realmente tiene recursos no es flashy, son normales, ¿no? Y es un concepto que viene de la palabra de Dios, abrazado por los protestantes del norte de Europa. Cuando estos protestantes del norte de Europa viajaron a Estados Unidos en el Mayflower, los peregrinos se trajeron ese concepto de moderación a este país. Por eso es que este país ha prosperado tanto. La moderación me dice que yo no debo vivir en los extremos. Debo vivir moderadamente y balanceadamente. Debo vivir modestamente. Entonces la palabra de Dios nos dice, sean modestos, sean balanceados, ¿no? Sean moderados en la forma de vivir. Dice 1 Pedro 3:3, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿No es cierto que está lindo ese pasaje? Así deberíamos vivir los cristianos, ¿no es cierto? Con un espíritu afable, un espíritu tierno y sereno, precioso a los ojos de Dios. Yo les dije ayer a los hermanos, o fue antes de ayer, yo no creo que a Dios le molesta la gente que tiene dinero, en absoluto. Hace 20 años que vengo enseñando esto. Yo no creo que a Dios le moleste la gente que tiene mucho dinero. Lo que sí creo que le caen gordos son los soberbios. Eso sí, les caen re gordos. Ajá, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ajá. Y eso de ser humilde no significa que uno no tenga dinero, es una actitud en la vida. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el insensato todo lo disipa. ¿Qué significa? El moderado, la gente sabia, la gente que es sabia, no la que es inteligente, la que es sabia, tiene la tendencia a acumular capital. El insensato, dice la Reina Valera de 1960, que traducido al mexicano actual sería el menso, que gasta cada peso que tiene encima. La moderación es esencial para poder vivir en paz. Y finalmente, comparta con los necesitados, como dice 1 Timoteo capítulo 6, ¿no? En el verso 17 dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, ¿no? Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Y sabes qué? Tú no te tienes que sentir culpable por la cantidad de recursos que Dios te ha dado, por la casa que tú tienes o el carro que tú manejas. No te sientes culpable, Dios te lo dio. Primera de Timoteo, capítulo 6, dice que Dios te lo dio para que lo disfrutes, pero inmediatamente después dice, pero no seas agarrado, comparte, ¿no? No seas tacaño, no seas codito, no te lo guardes todo para ti, también aprende a compartir con los demás.
Mi esposa y yo hemos aprendido el gozo de compartir a través de los años. Cuando éramos jovencitos, recién casados, y como yo les decía, nos encontramos con el doctor Burkett, nosotros tomamos una decisión en la vida. Nosotros no nos preguntamos cuánto es lo mínimo que le puedo dar a Dios sin sentirme culpable. Nosotros nos preguntamos cuánto es lo mínimo con lo que nosotros podemos vivir para invertir en el reino lo más posible. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Dar es mejor que recibir. Luego, número 6, cuídate de la publicidad. Cuídate de la publicidad. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, que no debemos tomar la forma de este mundo. Nosotros no nos tenemos que comportar como los gringos. La meta en tu vida no es parecerte a los norteamericanos. La meta en tu vida es parecerte a Jesucristo. Esa es la meta de tu vida. Nosotros no hemos venido aquí a vivir como viven los norteamericanos. Si tú vas a vivir como viven los norteamericanos, vas a andar con deudas hasta por acá, vas a tener el 50% de los matrimonios destrozados, vas a andar con serios problemas en tu vida. No hemos venido a este país a vivir como los norteamericanos. Hemos venido a este país a vivir como Jesucristo quiere que nosotros vivamos y a imitar el carácter de Cristo en nuestra vida y ser el reflejo del carácter de Cristo hacia la sociedad en la que vivimos. Entonces, cuídate de la publicidad, no te dejes guiar por ella. Está bien, por supuesto, necesitamos la publicidad para saber qué hay en el mercado, pero no te dejes guiar, no necesitas tomar la forma de este mundo. Dice, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Y esa traducción me encanta. Y creo que le pega justo al blanco en lo que el apóstol Pablo quería decir. Cambia tu manera de pensar, no pienses como en la sociedad en la que vivimos, para cambiar tu manera de vivir. Y finalmente, obedece hasta las últimas consecuencias. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas en tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Voy a terminar con una historia. Hace muchos años atrás nos trajimos desde Puerto Rico a una hermana que se llama Esmeralda. Nosotros necesitábamos un asistente administrativo en nuestra oficina y Esmeralda era de primer nivel, y la encontramos en San Juan. Y entonces fuimos, hablamos con su madre, le dijimos, mi esposa y yo le dijimos, mire, nosotros nos vamos a hacer a cargo de Esmeralda, no se preocupe, la vamos a cuidar, y nosotros nos vamos a asegurar que ella esté bien en el norte de Georgia. Y entonces trajimos a Esmeralda para allá y claro, había que buscarle un lugarcito donde vivir, había que encontrarle un departamentito y después había que encontrarle un autito, ¿no? Entonces Esmeralda me viene y me dice, doctor Panasiuk, ¿usted no me ayudaría a encontrar un autito para mí? Y yo le dije, bueno, Esmeralda, sí, claro, ningún problema. Nomás hay una regla. Yo digo, si yo me levanto y me voy, tú te vienes, te levantas y te vas conmigo. Y me dijo, sí, ningún problema. Entonces fuimos a un concesionario de un amigo, hermano en Cristo, llegamos allá al concesionario, le presento, le digo, mire, esta es Esmeralda, ella es una misionera, vino a trabajar con nosotros, ¿no tendría un autito bueno, bonito y barato? Y entonces el hermano me dice, mira, acabamos de recibir un Toyota Corolla blanco, impecable, y te lo vamos a vender al precio que nosotros lo pagamos. Entonces me mandó con uno de los vendedores, y entonces nosotros habíamos hecho unos números con Esmeralda, ¿no? Porque no más del 14% de tu ingreso neto disponible debe ir al transporte, ¿no? No más del 14%. Entonces hicimos los numeritos, dijimos, ok, ¿cuánto vas a gastar de gasolina? ¿Cuánto vas a gastar de seguro? ¿Cuánto vas a gastar en el mantenimiento del auto? ¿No? Y entonces después deducimos, ok, ¿cuánto nos queda entre el 14% de tu ingreso, ¿no? ¿Cuánto nos queda? La diferencia es lo que puedes pagar cada mes en el autito, ¿no? Entonces dijimos, ok, esto es lo que podemos pagar. Nos sentamos a negociar con el vendedor y resulta ser que el pago mensual eran $50 más de lo que habíamos calculado. Entonces yo le digo al señor, ¿no? Mira, ¿sabes qué? El pago es $50 más de lo que hemos calculado que Esmeralda puede pagar. Ella no puede pagar esto. Me dice, mira, este es el precio más bajo que le podemos... Este es el precio, ¿no? Es lo más bajo que te podemos dar. Entonces yo me levanto,
digo, bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga, vamos a ver qué nos guía el Señor, ¿no? Y me salgo. Me voy saliendo, me doy vuelta así, y Esmeralda está sentada todavía en el... Y yo le digo, Esmeralda, ¡vamos! Y ella me mira y me hace... Y yo le digo, ¿cómo que no? Yo te dije, si yo me voy, tú te vienes conmigo. Es que está lindo. Yo, ¿cómo que está lindo? Entonces voy, la agarro, la arrastro afuera del concesionario y nos vamos, ¿no? El domingo me voy a hablar con el pastor de la iglesia americana con el que estábamos trabajando. Estábamos plantando una iglesia, dentro de una iglesia americana como 4,000 gentes. Entonces yo le digo al pastor Jim Austin, ¿no? Después de la predicación, después del servicio, me voy a su oficina, le digo, pastor, ¿usted no conoce a alguien de la iglesia, alguna persona mayor, alguien de la iglesia que esté vendiendo un autito? Tengo una misionera que se me acaba de venir de Puerto Rico y necesita un autito bueno, bonito y barato. ¿No tiene usted alguien que lo quiera vender? Me dice, mira Andrés, qué bien que me viniste a hablar conmigo el día de hoy, porque ayer sábado vino una pareja de hermanos mayores aquí en la iglesia y me dijo, pastor, nos estamos comprando un carro nuevo, un carro del año. Y cuando vimos lo que nos querían dar por nuestro carro, dijimos, llevémoslo a la iglesia. Quizás hay algún misionero que lo necesita. Y entonces me dio las llaves, y aquí tú tienes las llaves y el título del auto. Y yo dije, salimos al estacionamiento y era un Crown Victoria. Todo era automático, las cosas, los vidrios eran automáticos. Estamos hablando como 15 años atrás, pero los vidrios automáticos, los asientos automáticos, las cosas automáticamente te hablaba, te daba el devocional diario todas las mañanas, te cantaba, te daba el versículo del día, todo, una cosa impresionante. Ese carro estaba impecable, lo había mantenido perfectamente. ¿Tú te imaginas cuando Esmeralda Llorente llegó el lunes a la mañana a la oficina con ese carrazo que estaba impecable, ese blanco, ese Crown Victoria blanco? Todas las secretarias del ministerio se querían venir a trabajar conmigo. ¿Cuánto le paga, Andrés? ¿No? Ahora, fíjate tú. Si Esmeralda hubiese comprado el Toyota Corolla, el domingo ella se hubiese puesto de pie y hubiera dicho, hermano, yo quiero dar gracias a Dios porque el Señor me proveyó un autito que Él tenía para mí. ¿Era cierto eso? No es cierto que no. Dios tenía algo mucho mejor guardado para ella a un precio imbatible. ¿No es cierto que es verdad lo que dice la palabra? Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas gracias y Dios les bendiga. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Que Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.